Desde el atrevido movimiento de caderas de Elvis Presley, pasando por la locura y desenfreno de las fanáticas desquiciadas de los Beatles y llegando hasta el heavy metal y glam metal de los 80s con sus temáticas frescas y desinhibidas, el rock y el metal siempre han sido un tipo de música rebelde y contestataria que empuja los límites de la moral y buenas costumbres. En ese afán entonces de pisar sobre terrenos en donde nunca antes nadie había estado, es que la temática satanista empezó a volverse increíblemente popular en la música heavy metal, sobre todo a finales de los 70s y dentro de la década de los 80s. Ahora, ¿es esto algo necesariamente malo? Pues en realidad depende. Recordemos que una de las armas más poderosas para incidir en la opinión pública y en la forma de pensar de la gente es el miedo. Pensemos, por ejemplo, en una de esas típicas frases que infunden temor instantáneo en las personas. Algo así como, no sabes en lo que te estás metiendo. El punto aquí entonces sería, ok, si no sé en lo que me estoy metiendo y eso es lo que me produce miedo, ¿qué tal si empezara entonces a entender mejor en lo que me estoy metiendo y realmente pudiera ver las cosas con una mirada un poco más objetiva? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de hacer en este video. Para entender la temática satanista, entonces, no solo dentro de la música, sino en general, hay que entender lo que sería el pánico moral, que es un fenómeno que se presenta de forma recurrente dentro de las sociedades humanas. Dentro de la década de los 80s y ya entrados en los 90s, experimentamos uno de estos pánicos que fue el más importante y el más grande en este periodo de tiempo, el que fue llamado el pánico satánico. Uno de los principales desencadenantes de este pánico satánico entonces fue la publicación de un libro en 1980 que se llamaba Michelle Remembers. El libro narra la historia de Michelle Smith, una mujer con problemas de depresión que tras un aborto espontáneo consultó a un psiquiatra, también líder católico laico. El psiquiatra, después de un análisis entonces, llegó a la conclusión de que los recuerdos de esta mujer eran en realidad recuerdos reprimidos de rituales tribales. Ahora, ¿de dónde sacó esta idea este psiquiatra? Bueno, pues él fue misionero en África y pudo presenciar entonces este tipo de rituales de las tribus africanas. Todo esto terminó siendo una enorme tergiversación de los hechos ocurridos y al final llegaron a la conclusión de que la madre de Michelle había ofrecido voluntariamente a su hija a una secta satánica para sus prácticas, lo cual era absoluto y completamente imaginario, es decir, una fantasía. Ahora, ¿qué ocurrió entonces? Bueno, pues que el libro se hizo ridículamente famoso, tuvo una enorme notoriedad en su época y la gente parecía seguir cada una de estas narraciones o de estas historias falsas con una increíble credulidad, es decir, se creía al pie de la letra todo lo que el libro decía. Ahora, por supuesto que los medios también tuvieron una contribución muy importante para hacer que esto se esparza como el fuego, porque empezaron a hacer documentales y programas de televisión en donde abordaban este tema de los rituales satánicos. Ahora, si tomas en cuenta que en los 70 se hicieron dos de las películas más famosas dentro del género del terror, estamos hablando de La Profecía y por supuesto de El Exorcista, llegados a los 80s entonces el terreno era increíblemente fértil para sembrar este tipo de pánicos sociales. Ahora, a pesar de que todo este incidente fue desacreditado con el tiempo y se concluyó a que simplemente provenía del producto de la imaginación de este psiquiatra y de la directamente afectada, todo este asunto del pánico satánico entonces tuvo una aceptación oficial, digámoslo así, por parte de las autoridades. Por ejemplo, en el campo de la psiquiatría se empezaba a considerar esto de que la recuperación de recuerdos fuera algo posible. Pero la cosa no quedó ahí. El FBI y las fuerzas del orden locales enviaron a sus agentes a seminarios que trataban sobre este tipo de crímenes de tipo satánico, y establecieron unidades especiales de investigación de este tipo de casos. Ahora, si a esto le sumas que a finales de los 60s el pensamiento hindú fue filtrándose en la sociedad occidental, ejemplo clásico, los Beatles, y luego dentro de la década de los 70s movimientos como el New Age o los Hare Krishna o la Iglesia de la Cienciología tuvieron una gran fuerza y predominancia. Esto representaba entonces una especie de desviación de los valores tradicionales de la iglesia tradicional, es decir, del catolicismo o de las iglesias evangélicas. Pero hasta ahí básicamente lo único que veíamos era una nueva corriente de pensamiento espiritual
que iba más allá de lo convencional o de lo que la sociedad te había inculcado. Pero cuando las cosas empezaron a ponerse realmente feas es cuando aparecieron en la escena, dentro de todo este contexto, dos figuras bastante polémicas, Aleister Crowley y Anton Szandor LaVey. Aleister Crowley, por un lado, con su extraña fijación por invocar entes oscuros o más coloquialmente llamados demonios, por lo que adquirió de hecho la famosa propiedad que luego compraría Jimmy Page y que concluyó con su infame libro La Goetia Ilustrada. Y por otro lado, Anton Szandor LaVey, que es considerado el padre del satanismo, no hicieron más que exacerbar toda esta percepción de que el maligno andaba suelto y haciendo de las suyas. Ahora tú te estarás preguntando, ¿y esto qué rayos tiene que ver con el rock? Bueno, pues te recuerdo que figuras muy prominentes dentro del género musical como los Beatles, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne y Marilyn Manson tenían una fuerte admiración por alguien como Aleister Crowley. ¿Te acuerdas de esa canción que dice Mr. Crowley, tan, tan, tan? Bueno, pues ¿de qué te estoy hablando? Pero resulta que Crowley no solo dedicaba su tiempo libre a invocar demonios, sino que se lo considera un ícono del hedonismo y del libertinaje. Valores pues que, como te dije al principio del video, los aprecia mucho un género musical como el rock. Si fueras un ídolo del rock entonces, que necesita exaltar este tipo de antivalores, llamémoslo así, ¿a quién escogerías entonces como una figura digna de admiración? Pues ¿quién mejor que Aleister Crowley? Pero por supuesto, los papás de la gente a la que le gustaba el rock y la iglesia y las sociedades más conservadoras iban a hacer inmediatamente esta conexión de Aleister Crowley con lo oculto, la magia y el esoterismo. No debería extrañarnos para nada entonces que la gente empiece a encontrar mensajes subliminales en los discos de los Beatles o Led Zeppelin, o que se lo acusara a alguien como Ozzy Osbourne de hacer sacrificios satánicos en el escenario mordiendo la cabeza de un animalejo extraño, cuando en realidad lo más probable es que el tipo estuviera hasta el tope de sustancias prohibidas y esa fue la razón por la que lo hizo. Ahora tú podrías decirme, ¿y qué tal de estas bandas que eran explícitamente satánicas y que ponían símbolos e imágenes muy relacionadas con el satanismo en las portadas de sus discos? Ejemplo clarísimo, Venom. Pongámoslo de esta forma, digamos que tú tienes una banda de heavy metal y por supuesto que quieres que sea reconocida y que llegue a tener una cierta notoriedad. Si estás consciente entonces de que estás atravesando un periodo dentro de la historia en donde la sociedad ha comprado esta idea del satanismo y lo ve con mucha cautela y con mucho recelo, ¿qué crees entonces que se le ocurriría a un chico de 20 años para desafiar a la sociedad e ir mucho más allá de sus límites y empezar a ganar notoriedad gracias a eso? Pues diría que es satánico. ¿Qué pasó entonces cuando el resto de bandas se dio cuenta de esto? Pues que junto con Venom vino Iron Maiden y su Number of the Beast, y posteriormente bandas como Mercyful Fate, Slayer, Bathory, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dio resultado este pequeño truco de marketing? Pues da la casualidad de que el heavy metal fue uno de los géneros musicales más populares y más amados de los 80s. ¿Tú qué crees? Ahora, ¿esto quiere decir que no haya rituales satánicos o no haya pactos con seres que son llamados del bajo astral? Pues por supuesto que no, al menos para sus practicantes esto es perfectamente real. Déjame hacerte un resumen bastante rápido de todo este asunto. En la magia hay dos caminos. Uno que es considerado el camino de la derecha, de la mano derecha en realidad, y otro el de la mano izquierda. El de la mano derecha entonces es el de la magia más convencional. Por ejemplo, prender una vela para espantar las malas energías. El camino de la mano izquierda ya es un poco menos convencional e involucra hacer invocaciones de los que son llamados demonios. Ahora, los demonios, para muchos de los practicantes de este tipo de magia, no son más que fragmentos del psiquismo, de la mente humana, no son realmente entidades salidas del Averno. Para invocar este tipo de entidades, entonces, pues sí son necesarios los rituales, satánicos o no, pero rituales al fin. Ahora, ¿tiene todo esto un sustento científico? Pues por supuesto que no, esto solamente es real para los practicantes de este tipo de cosas. Ahora la cuestión sería, ¿realmente existen entonces bandas de rock y metal que hayan hecho un pacto de esta naturaleza?
pues es muy difícil de saber a menos que ellos explícitamente lo anuncien de esa forma. Por ejemplo, una figura dentro del rock, podríamos decirlo, que se sospecha que pudo haber hecho este tipo de pactos es Robert Johnson. Más allá de la leyenda entonces de que hizo un pacto con el diablo, mucha gente que está metida dentro del esoterismo considera que sí, es probable que sí lo haya hecho, pero por supuesto no nos consta. Moraleja de este video, entonces, hay una realidad que va más allá de lo que nos han contado o de lo que este tipo de pánicos morales nos puedan hacer creer. Eso sí, queda bajo tu absoluta responsabilidad y criterio considerar las cosas que has visto en este video, pero si te gustó lo que he expuesto hasta aquí, clávale un buen like al video, compártelo con todos tus amigos y conmigo será hasta una próxima oportunidad.